síndrome que es el de compresión medular, que muchas veces no lo diagnosticamos, o que muchas veces por el concepto de que el paciente es un paciente terminal, no le paramos las bolas suficientes y no lo manejamos como deberíamos manejarlo, y debemos pensar es en la calidad de vida de esta persona. Estoy de acuerdo que el paciente probablemente va a fallecer, pero es diferente que fallezca caminando a parapléjico o a cuadripléjico o con la lesión neurológica que el síndrome le haya producido. Entonces, el enfoque de esta charla va, y el mensaje que quiero que se lleven a su casa es pensar en la calidad de vida de esta persona que la tenemos rotulada como terminal y que todavía hay cosas por hacerle. Lo que estaba diciéndoles ahorita, si uno hace un tratamiento precoz en el síndrome de vena cava, en el síndrome de compresión medular, podemos revertir los síntomas neurológicos de este paciente y darle calidad de vida. Hay estudios que hablan que más o menos hasta en el 90% podemos ser efectivos si actuamos en el momento que tenemos que actuar, ¿ok? El factor pronóstico pues son dos: uno, el grado de disfunción neurológica que tenga ese paciente, y otra, el tiempo que lleve instaurado la disfunción neurológica. Entre más tiempo lleve, pues menos chance tenemos de recuperar ese paciente. La mayoría de los estudios mencionan que más o menos si somos oportunos en el tratamiento, el paciente vuelve a deambular en 80% de los casos, ¿ok? Es la segunda complicación neurológica en los pacientes con cáncer. La primera es, no lo veo, la primera es las metástasis cerebrales. En autopsia se identifican que los pacientes con cáncer del 5 al 10% pueden tener las compresiones, el 10% de estos pacientes no tienen diagnóstico, y las principales patologías que producen la compresión medular son pulmón, próstata y mama, más o menos entre un 3 a un 7%, ¿ok? En niños, los tumores que producen compresión medular son otros. Son estos que están aquí: el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, rhabdo, osteos, linfomas y leucemia. Pero en niños es más baja la proporción, de un 4 a un 5.5. ¿Por qué se produce el daño neuronal en la compresión medular? Tiene dos, digamos, vías. Una es por la compresión extrínseca, que va a generar una obstrucción del drenaje venoso. Eso lleva a una hipoxia, y la hipoxia lleva a que se libere factor de crecimiento endovascular, que disminuye el flujo sanguíneo, se presenta la isquemia, se liberan una cantidad de toxinas, de excitotoxinas, eso lleva a un edema, a la muerte neuronal y a la paraplegia. Y por la otra vía, la parte mecánica, es una injuria por la compresión, eso hace que se libere prostaglandina E2, y la prostaglandina lleva al edema citotóxico, a la muerte neuronal y a la paraplegia. Entonces, digamos que esos son los dos mecanismos por los cuales se liberan estas sustancias que nos van a llevar a la muerte neuronal. Como ya les dije, las patologías que más frecuentemente producen esto es pulmón, seno, próstata, pero hay cantidades de otros tumores que pueden producir la compresión medular. Como vemos en esta diapositiva, en la mayoría de los estudios la primera patología que produce esto es mama, más o menos con un 30%, y pulmón y próstata están entre el 15 y el 20%, más o menos, son los responsables de tener compresión medular. El sitio donde más se produce la compresión medular pues es en la columna torácica, la gran mayoría de los casos están ahí. Y esta diapositiva es importante por lo que les estaba diciendo: como nos llega el paciente terminal, sea mujer o hombre, con una enfermedad metastásica que ya está rotulado como terminal, el principal síntoma que presentan estos pacientes es dolor, y entonces muchas veces no le paramos la atención suficiente y le manejamos dolor, pero nadie se interroga, hombre, que pueda haber algo más. Y como vemos en esta diapositiva, la mayoría de los estudios muestran que el principal síntoma de la compresión medular es dolor, ¿ok? Además podemos tener debilidad, disfunción sensorial y disfunción autonómica, pero quiero dejar el énfasis ahí, que muchos pueden llegar solo con dolor y se nos pueden pasar esos diagnósticos de la compresión medular, y ahí viene pues la tragedia para estos pacientes. En cuanto al estudio que debemos hacer para poder diagnosticar la compresión, pues esto lo hemos hablado muchas veces, y definitivamente no hay nada como la resonancia magnética. Un paciente con que le estemos sospechando una compresión medular debe tener una resonancia magnética, los otros estudios no sirven, ¿ok? Las radiografías convencionales,
El 72% de las radiografías nos pueden mostrar anormalidades en el hueso, pero nada más. El 83% de las radiografías pueden perder una metástasis epidural. El 60% de las radiografías pueden ser normales, entonces una radiografía convencional no sirve para nada. ¿Ok? Esas que son normales, la mayoría son linfomas y tumores pediátricos. La mielografía no sirve para nada. La mielografía, el paciente puede llegar con un nivel sensitivo, entonces enfocas la mielografía a ese nivel sensitivo, pero sabemos que en compresión medular puede haber varias regiones donde tengan la lesión. Más o menos hay algunos estudios que hablan que hasta en un 25% puedes tener otro nivel. Entonces, si haces una mielografía localizada, pues digamos en el nivel sensitivo que hiciste el examen clínico, se te puede pasar otra lesión, entonces la mielografía tampoco funciona, la tomografía y la gamografía tampoco nos van a servir. Entonces, definitivamente, si sospechan una compresión medular, sí o sí hay que pedir una resonancia, no pierdan tiempo pidiendo nada de lo anterior. El manejo inicial, pues se habla que el ideal es hacer esteroides. Los esteroides van a disminuir el edema, entonces obviamente, si se acuerdan la diapositiva anterior que hablábamos de la liberación de la prostaglandina y del factor de crecimiento endovascular, la prostaglandina el esteroide inhibe la síntesis de la prostaglandina y regula la producción del factor, entonces va a disminuir el edema que esto está generando. ¿Cómo dar los esteroides? Pues depende de la escuela, depende del sitio. Hay escuelas que son muy agresivas y dan bolos muy altos iniciales y después van bajando esto. Hay escuelas que empiezan con una dosis de medicamento estable y se van así. Hay una recomendación que muchos autores dicen que es empezar con 10 miligramos de dexametasona intravenosa e ir dando refuerzos si no hay mejoría. Y después del segundo día empezar a bajar esta dosis. En cuanto a la cirugía, digamos que hace unos años las indicaciones de cirugía eran estas. Entonces, obviamente, si el paciente llega con una compresión medular y no tiene diagnóstico, pues sí o sí hay que tratar de operar a esta persona, porque resolvemos la compresión y además tenemos la muestra histopatológica para poder hacerle el diagnóstico a esta persona. Entonces, si no hay diagnóstico, pues sí o sí hay que entrar a operar. 2, si la columna es inestable. Si la columna es inestable, tiene que tratar de entrar a operar el neurocirujano. 3, hay pacientes que empiezan radioterapia y en el curso de la radioterapia, en vez de ver mejoría, uno empieza a ver que hay un deterioro neurológico con respecto a lo que había iniciado, pues ese paciente también deberíamos, cambiarle la alternativa de manejo y pasarlo a la parte quirúrgica. Y 4, pues hay pacientes que a pesar de ya haber recibido la radioterapia previamente, vuelven a hacer una compresión medular en ese sitio irradiado. Reirradiar para nosotros es tal vez de las cosas más complejas, porque nosotros jugamos con las dosis, digamos, tumoricidas, pero también con las dosis de tolerancia de todos los órganos sanos vecinos. Entonces, volver a irradiar un sitio irradiado no es tan fácil. Hoy en día cada vez estamos reirradiando más porque las técnicas de radioterapia han mejorado y cada día podemos lograr mejores cosas, entonces la reirradiación cada día coge más fuerza. Pero en principio ese es un mensaje que les tiene que quedar. Ya un sitio irradiado muy difícil volver a irradiar, pensemos en que tiene que ser quirúrgico. Digamos, esas eran las indicaciones de cirugía. Cada día salen más estudios que los pacientes que somos agresivos en su manejo inicial les va mejor. Ya hay varios estudios mostrando que si entras en cirugía, así no tenga estas, sino que siempre el manejo inicial es quirúrgico, esos pacientes tienen un mejor pronóstico neurológico que si esos pacientes entraran a radioterapia. ¿Ok? Entonces, mensaje, compresión medular la deberíamos tratar de operar siempre, ¿vale? A menos que por X o Y motivo no se pueda. Bueno, también la localización del tumor hace que sea quirúrgico o no. En cuanto a radio, entonces, digamos que la tendencia es siempre compresión medular igual a radioterapia. Con lo que les acabo de decir, pues eso ya hoy en día no es tan cierto. Hoy en día debería ser igual a cirugía, y si el neurocirujano o el ortopedista, el cirujano de columna, dicen que no, pues ahí sí ya entrar. Entonces la radioterapia funciona bien para controlar el dolor. Hay estudios que hablan más del 70% en control del dolor. Sabemos que podemos funcionar mejorar la función motora hasta en un 60%, revierte la paraplegia hasta en un 21% de los casos.
Y ya esto para los radioterapeutas, pues la técnica, la dosis, el fraccionamiento, está supremamente discutido cuál puede ser la mejor alternativa para estos pacientes. En el mundo hoy el hipofraccionamiento está cogiendo más fuerza. ¿Qué es el hipofraccionamiento? Hacer dosis más altas diarias para reducir la totalidad del tratamiento. Entonces, un esquema de radioterapia paliativa, la gran mayoría de las veces, o para compresión medular, siempre hablamos de las 10 de 300, o sea, 3000 en fraccionamiento de 300. Eso cada día cambia más y cada vez somos más agresivos, hasta pensar en una sola fracción o en hacer esquemas de 4 fracciones nomás. Entonces, cada vez el hipofraccionamiento se impone más, no solo en lo paliativo, sino, digamos, también en todas las patologías a nivel curativo, el hipofraccionamiento está cambiando nuestra práctica. ¿Ok? Entonces, pero sigue estando eso muy discutido. En cuanto a la quimioterapia, juega un papel, digamos, muy límite en algunos tumores en adultos. Sabemos que hay ciertos tumores que son supremamente quimiosensibles, ahí tendría la indicación la quimioterapia y definitivamente en los pacientes pediátricos la quimioterapia es la primera alternativa. La idea era esa, o sea, tratemos de darle calidad de vida a nuestros pacientes que tengan compresión medular.